Médicos por la contame. Verdad es una organización Sí. que agrupa a unas personas que se han eh, congratulado en encontrarse para luchar contra esto, pero no participamos todos de ese grupo, algunos no participamos, no somos de ese grupo, somos de otros. Hay varios grupos que están actuando contra la pandemia. Lo ideal sería que, bueno, estos grupos se unan y tengan una lucha en común, con objetivos comunes y con una metodología apropiada. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? Bueno, también hay médicos que eran médicos por la verdad que después dejaron de hablar, ¿no? Y se pasaron a otro bando, por ahí. Eh, que yo sepa, no fue tan claro ni tanto, ¿no? Hubo personas que sí, que se han beneficiado en la pandemia estando en un lado y también en otro, digamos, no, no quiere decir que uno se perjudique necesariamente por estar en el lugar de las personas que han sufrido la pandemia, porque algunos han sacado partido de eso también, ¿no? Han recaudado, han hecho promoción, han avanzado en relaciones nacionales e internacionales, en fin, se ve un poco lo que se ve en cualquier organización, en cualquier Bueno, lucha, ¿no? también, Pasa. bueno, también es una cosa que hablemos hoy, pero también cuando vos empezabas a hablar era cuando nadie sabía nada y era todo un misterio y una mentira y un miedo y una incertidumbre total, ¿no? Ahora que después de 3 años casi hablemos, es una cosa que ya está trillada. ¿Vos cómo te enteraste de que esto no tenía validez o que era un invento? Mira, esto ocurrió en muchas personas que tienen formación y en muchas personas también que no tienen formación desde el punto de vista de profesiones de la salud. O sea, también ocurrió en gente que está fuera de la salud y algunos ni siquiera tienen una profesión universitaria, que tienen un oficio. Todos en realidad estamos calificados en algo, pero a veces son cosas muy diferentes. Un herrero está muy calificado en manejar metales, pero no está calificado en datos biológicos. Sin embargo, hubo gente que no tenía ninguna cercanía con la biología, con la medicina, con la salud, desde el punto de vista del conocimiento profundo o especializado, y lo advirtió. Por ejemplo, maestras que vieron que tenían que dejar a los chicos en sus casas sin comunicación, y que estos chicos se iban a desfavorecer gravemente desde el punto de vista de las relaciones y del afecto que tenían entre sí. Entonces les sorprendió mucho la inminencia de la situación y después cómo se concretaba de una manera tan dramática y tan inmediata y tan universal. Los que tenemos formación, por ejemplo en mi caso, que estamos, digamos, como preparados para darnos más cuenta, pero no siempre nos damos cuenta. En este caso, a mí me pasó que cuando vi que se tomaba una medida universal, como yo tengo una mentalidad epidemiológica en parte, la epidemiología nunca universaliza. La epidemiología siempre estudia las geografías, los tiempos y las poblaciones, y en función de lo que está ocurriendo en el ambiente, en las poblaciones, en el tiempo y en los lugares, decide fragmentarla, la realidad, para poder actuar específicamente en cada situación con la arma y con el arma más conveniente. Y este asunto de que en 11 provincias que prácticamente no tenían casos, 6 de ellas tenían cero casos, se hubieran instalado el quédate en casa, era alevoso, desde el punto de vista epidemiológico es alevoso. Acá uno pensaba que si el encierro hubiera servido para algo, hubiera sido en forma autónoma, o sea, porque cada gente, cada persona lo decidiera en forma adulta, en forma informada, y eso hubiera alcanzado para 4,5 millones de habitantes, 5 millones, o sea, la décima parte. Los otros 42, 40 millones, libres totalmente. Y allí, a través de la interacción humana, se iban también a enterar y, por otra parte, a adquirir mecanismos de defensa, tanto biológicos como sociales, y psicológicos para atacar todos juntos el mal que se estaba informando que estaba ocurriendo. Y este asunto del quédate en casa, universal para todos, con un sector salud completamente deteriorado, tanto es así que los retenes eran militares, o sea, fue
cuarentena militarizada, impuesta, aniñada, porque nos trataron como niños. Todo esto sorprendía, no había ciencia social. La ciencia social te obliga a una participación informada y bien informada, con un consenso social mínimo, y no esto así. Entonces, también estaban las ciencias sociales en veremos, no solamente la epidemiología. Y la inmunología ni que hablar, porque uno sabe que el encierro a cualquiera le disminuye la inmunidad inmediatamente por la falta de capacitación en un montón de desarrollos, tanto biológicos como psicológicos, que permiten que las personas estén en mejores condiciones para soportar un evento desfavorable. El encierro inmediatamente atenta contra eso, ni que hablar que sin vitamina D, el sol, etcétera, bueno, todo el mundo ya sabe lo que esto hace a la inmunidad. Así que era un despropósito total desde el punto de vista inmunológico, epidemiológico, las ciencias sociales, y desde el punto de vista genético ya se le veía la punta del ovillo, porque al haber fracasado ellos en las vacunas anteriores, era evidente que estaban tratando de conseguir algún mecanismo que fuera diferente, y una posibilidad de que fuera diferente, que se estaba ya, digamos, intuyendo, es que se metieran con la genética. Y efectivamente ese fue el problema también. Entonces uno dice, acá hay un atentado contra el desarrollo de la genética tal como se la organiza en una sociedad para que sea beneficiosa y no cause daño. Segundo, hay un problema de inmunidad natural que queda completamente de lado en favor de una supuesta vacuna en ese momento que van a encontrar, como si estuvieran seguros cuando la ciencia no está nunca segura de nada hasta que lo encuentra. Tercero, la falta de ciencias sociales en la participación social. Y cuarto, ninguna epidemiología en una epidemia. Era absurdo. Entonces ahí escribí El reinado del coronavirus, 26 de marzo se publica, o sea, inmediatamente con la cuarentena que comienza el 20, o sea, 6 días después se publica El reinado del coronavirus, donde pongo estas 4 cosas a la vista, que eran cosas que otros grupos, o en otras personas, fueron advirtiéndose y nos fuimos encontrando. Y algunas que lo advirtieron no lo escribieron. Pero bueno, fue una cosa que se fue dando hasta que unos pocos ya nos fuimos fortaleciendo en la idea de que no estábamos tan solos en una situación donde la gente te dice, ¿cómo usted va a tener la verdad si toda la gente va para otro lado? Como si la democracia asegurara la ciencia. La democracia asegura la elección de un político, pero no asegura el conocimiento de una verdad. La verdad a veces no es democrática porque la verdad la tiene una sola persona. En un descubrimiento, todo el mundo cree algo y de pronto hay alguien que descubre lo desconocido o lo que en ese momento resulta ser un invento y finalmente se impone como algo que vale la pena, pero al principio pasa por una gran soledad. Entonces, la verdad no es democrática. Y efectivamente, las medidas que se tomaron tan equivocadas sobre esa base de falta de ciencia fueron peores como política pública que la pandemia, claramente. Pero esto todavía queda en un grupo bastante reducido de la población, porque la mayoría de la población comenzó y sigue arrodillada, expuesta a que se repita este fenómeno, que yo creo que va a ser tal vez diferente lo que van a hacer, porque han aprendido mucho, así como nosotros hemos aprendido, los que hemos visto esto como un disparate, hemos aprendido, ellos también. Para ellos esto es un experimento que les ha dado mucho conocimiento para avanzar por otros lados, ¿no? Por el lado de la economía doméstica, por el lado del manejo de la cultura, del conocimiento, ¿no? De la conciencia social. Así que bueno, estamos expuestos a que esto se repita corregido y aumentado. Más allá de que mucha gente dice, mirá cómo pasó todo, ahora estamos bien. No, es imposible pensar que esto no siga porque fue tan dramático, tan absurdo, tan universal, tan militarizado, tan coercitivo, con tanto apoyo del Estado en todos los países, o casi todos los países, con tanto acuerdo de las gobernaciones como no se ha visto nunca, 24 gobernaciones que siempre están con grandes diferencias, acá estaban todas juntas, eso nunca se ha visto. El poder judicial callado, el poder legislativo disuelto, de hecho,
Entonces, óigame, esto fue un aprendizaje extraordinario para ellos de cómo someternos y no van a alargar este hueso tan fácilmente. Si no, nos explicaría semejante disparate. Porque también, como vos decís, ¿no? Tampoco había sindicatos, tampoco había empresarios, tampoco había nadie, había colectivos vacíos que iban, que venían, no le importaba la pérdida, no le importaba, es decir, era todo una distopía total, ¿no? Todo distópico. Bueno, digamos, hay que analizar caso por caso, ¿no es cierto? Una cosa son las pymes, por ejemplo, que deben haber sufrido en su mayoría mucho, ¿no? Con costos fijos que no se compensan con ingresos en momentos de restricciones de la libertad, ¿no? Y los gremios, por ejemplo, que lejos de padecer, en este caso, han recibido beneficios muy importantes, algunos beneficios directos, como por ejemplo los gremios que han contratado con el Estado la atención, como por ejemplo los gremios que tienen obras sociales. Entonces ellos han recibido un plus que está en la resolución de la Superintendencia de Salud, de Superintendencia de Servicios y de Salud, que es la 326 del año 2020, donde les daban 580.000 pesos más por atender COVID, aparte de lo que se cobra por la atención normal. Esto al sector privado financiado por la Seguridad Social y fundamentalmente por las obras sociales le vino de perillas, con lo cual también se explica que hayan estado como diagnósticos de COVID lo que eran las gripes comunes, las neumonías comunes, los grandes resfríos, era todo COVID, ¿no? Incluso casos espectaculares donde no tenía nada que ver, accidentes que eran caracterizados como COVID, porque la persona en el accidente concomitantemente tenía algo de tos. En fin, cosas absurdas. Pero esto sirvió para que hubiera una transferencia económica importantísima desde el sector público al sector privado. Y los sindicalistas se callaron la boca y mientras esto ocurría, colaboraron con su silencio para el sometimiento general de la población, porque en realidad los sindicalistas se erigen como representantes, pero en realidad este, frecuentemente van contra los intereses de los representados. Les ocupa a la cabeza el ingreso porque del ingreso ellos reciben una alícuota, pero no les importa que funcionen las instituciones, porque si las instituciones no funcionan, pero igual reciben la cuota que les corresponde del salario, la protesta sindical no tiene en ese momento la misma vigencia. Y ya sabemos Sí, que los sindicalistas están comprometidos con la patronal, tanto estatal como privada, y venden una supuesta libertad de decisión y de pensamiento frente a las corporaciones, cuando en realidad ellas son una misma corporación que negocia cupularmente la entrega del trabajo. Exactamente lo contrario de lo que dicen. bueno, esto es una teoría que yo tengo, ¿no? Es decir, como el poder se junta arriba, que parece que estamos peleados, un partido político con otro, un sindicato con otro, los jueces, parece que todo es independiente y al final todo depende de un poder superior, ¿no? Bueno, cuando Y uno vota en la democracia, no vota al Poder Judicial, vota al sí, Poder Legislativo y al Ejecutivo, y ellos deciden la formación del Poder Judicial porque nombran a los jueces. Entonces, la democracia no existe en ese sentido, porque al votar al Poder Legislativo y Ejecutivo para que sean controlados por el Judicial, pero ellos lo eligen, evidentemente se cae en un descontrol total. Así que, bueno, en ese sentido, muchos también hemos aprendido o han confirmado sus ideas de que son democracias de cartón pintado, ¿no? bien. Y esto, como vos dijiste, ¿no? De un gobierno mundial que les mandó a todos, ¿no? Que los mandó a todos. Entonces,
vemos como un organismo que nadie elige, por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene más poder que la decisión de los países, ¿no? Claro, a través de diversas influencias, ¿no? Todos los países están endeudados, salvo una media docena de países en el mundo están endeudados. Esa es una premisa del liberalismo, ¿no? Que propone que el crecimiento se desarrolla a partir del endeudamiento. Prácticamente sin endeudamiento no hay posibilidad de un gran crecimiento. Los países entonces han aceptado esa teoría, que es una teoría que ha devenido en múltiples desarrollos de la corrupción. Eh, Así que los países tienen por un lado una dependencia común de acreedores, con un acreedor privado que es el más importante del mundo, que es BlackRock, y después tienen conductas comunes que son en algún sentido inhumanas, porque si todos los países coinciden en sostener las 5 transacciones más importantes de la humanidad, que son los combustibles fósiles, las armas, la trata de personas, el narcotráfico, bueno, entonces oíme, ¿qué diferencia hay entre los países si el mundo tiene las 5 transacciones más importantes y cada una de ellas está en el ojo de la tormenta? Así Sí. que teníamos No muchas me, cosas en común que se han desnudado con esta comunidad de países que vos decís que actuando al unísono dan idea de que hay un programa mundial, pero ya había un programa mundial. sí. Bueno, yo tengo la idea de que los inventos de países fue una idea británica de hace 220 años o del poder de esa época de independizar a los países y hasta como esconderse de las coronas y esconder las coronas bajo el país Francia o bajo el país de España o bajo el país Italia o Yugoslavia o Alemania, ¿no? Es decir, las coronas siguen estando atrás, que tienen poder, pero hacemos como como que elegimos a los demócratas, a los republicanos. Yo tengo ese concepto, ¿no? Que todo eso también está dominado desde arriba. Y como siempre nos mienten, nos hacen creer que nosotros elegimos a los representantes. Sí, como si fueran falsas opciones, ¿no? La izquierda, la derecha, los países socialistas, los países capitalistas, son, al final, según tu relato, que coincide con lo que también pienso, son falsas opciones que nos han engañado durante mucho tiempo, creyendo que elegíamos, cuando en realidad las puntas aparentemente extremas se tocan, coinciden perfectamente bien, como se vio en la pandemia, ¿no?